Y empezamos ahí en 3, 2. Ok, welcome to the online session number 5. Esta es la sesión síncrona número 5. Ya estamos a la mitad o casi a la mitad de lo que es este curso. Vamos a manejar los contenidos de esta semana. Les pido ahí, porfa, si me pueden decir si se ve la plataforma en estos momentos. Ahí va, permítanme. Ok, me dicen si ahí se puede ver la sesión síncrona, digo, perdón, la sesión síncrona, ¿se puede ver la plataforma, por favor? Ahorita, porque aquí no tengo el chat, ahí está. Sí se puede ver ahí la plataforma? Ok, muchas gracias. Ok, tenemos ahí la presentación, permítanme, déjenme, ahí está. Les voy a poner así en más grande. Ok, lengua adicional, español 2, online session number 5. Block 2, all times. Esa es la parte 2 de 2 de los tiempos, o en este caso del tiempo pasado, ¿verdad? Los viejos tiempos. Tenemos ahí los temas que vamos a manejar el día o en la semana de hoy, que es irregular verbs, los verbos irregulares. El verbo auxiliar, el did o el didn't, en este caso, no sé si recuerdan, cuando estábamos en primero, vimos el do y el those, ¿sí? En este caso vamos a ver el did y el didn't, que vienen siendo la forma pasada o el auxiliar en pasado. Time expressions used in the past tense, que son las expresiones de tiempo que se usan o son usadas en el tiempo pasado. Y adverb of time, que vienen siendo los adverbios de tiempo. Inicialmente decimos que hay tres tipos o tres categorías en lo que es la parte de los verbos irregulares, ¿sí? Dice, irregular verbs can fit in one of three categories, ¿sí? Permítanme tantito porque se me hace que estoy en otra onda. A ver, permítanme. A ver. Ahí está. Vamos a ver los verbos irregulares. Primero que nada, esa es parte de lo que son los viejos tiempos. Déjenme les muestro primero lo de la plataforma, sí, porque me fui directamente con la presentación. Tenemos ahí el objetivo de la semana, donde dice que el estudiante puede utilizar los verbos irregulares en pasado para hacer oraciones más complejas. El estudiante va a tener un vocabulario sobre las expresiones de tiempo y puede utilizar este vocabulario para generar oraciones afirmativas, que es eso, negativas e interrogativas, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Tenemos ahí la reflexión de esta semana que dice, tus acciones hablarán tan alto que no permitirán escuchar lo que dices. Aquí estamos hablando de las acciones que nosotros hacemos son las que nos definen, ¿sí? Y en medida de que nos comuniquemos o que hablen mucho más alto, pues en este caso, dice ahí que no permitirán escuchar lo que dices. ¿Por qué? Porque entonces vas a accionar. ¿Ok? Tenemos la sesión síncrona, que es la invitación de todas las semanas, los videos donde les voy a poner ahí la presentación, ¿verdad? En este caso, el video de esta clase. Tenemos la actividad integradora, tenemos actividad integradora número 2, ¿sí? Que tiene que ver o es referente a los temas de la semana número 4 y la semana número 5, ¿ok? Y tenemos los recursos, ahí les dejé una lista de verbos irregulares porque probablemente la podemos ocupar, ¿ok? Vamos ahora sí a la presentación. Déjenme vuelvo tantito ahí con ustedes. Ahí está. Y ahora sí les voy a poner ahí la presentación. Me dicen si en estos momentos se puede ver ahí la presentación, por favor. Ahora.
Ahí está. ¿Sí se ve? ¿Sí se puede ver la presentación? A ver, déjame checo el chat. ¿Sí se ve la presentación, chicos, de PowerPoint? ¿Sí la pueden ver? Me dicen que no se ve. A ver. Mm, mm, mm. Ok, dejo de compartir. Ahí sí se veía, ¿verdad? Déjenme lo vuelvo a poner. Permítanme. Ahí está. Ahí pónganme porfa en el chat porque es donde los estoy leyendo. Si se puede ver o si me pueden decir ahí por el microfonito. Sí se ve, muy bien. Ok, gracias, gracias. Tenemos ahí entonces los verbos irregulares, ¿sí? Parte de lo que es esto de los viejos tiempos o el tiempo en pasado. Y tenemos también los contenidos de los que les hablaba, en este caso el did y el didn't, que son los que vamos a ver el día de hoy, y las expresiones de tiempo que se utilizan en pasado y los adverbios de tiempo también, adverbs of time. Y tenemos los verbos irregulares. Son tres formas en las que podemos nosotros manejar o tres categorías en las que podemos de alguna manera ajustarnos a los verbos irregulares. Irregular verbs can fit in one of three categories. Verbs which don't change their form from present to past, ¿sí? Son los verbos que no cambian en su forma en cuanto de lo que es del presente al pasado, o sea, se dicen igual. Y aquí vienen algunos ejemplos como could, en pasado, could, cortar, cortó, hit, golpear, hit, golpeó, set, ajustar, set, ajustó, fit, también ajustar. Bueno, en este caso el set viene más como programar y el fit es ajustar. Fit ajustó. ¿Ok? Entonces, si se fijan, no hay cambio. Esta es una forma de verbo irregular. Otro dice, en another category, verbs which change their vowel. ¿Sí? Sí, son verbos que cambian solamente su vocal o sus vocales. En este caso, como get, cambia a got. Sit, sentar, sat, sentó. Drink, tomar, drank, tomó, ¿verdad? O en este caso es más como de beber, ¿verdad? Drink, beber. Drank, bebió. Si se fijan, cambia de la I a la A. Begin, comenzar. Vegan, comenzó. ¿Sí? Come, venir. Came, vino. ¿Ok? Know, conocer. New, conoció. Si se fijan, cambia solamente una letra. Y the another category, verbs which change completely. Son verbos que cambian completamente. Bring, brindar, brought, brindó. Buy, comprar, bought, compró. Catch, atrapar o cachar, ¿verdad? Atrapar. Caught, atrapó. Teach, enseñar. Taught, enseñó. Have, tener. Had, tuvo. Do, hacer. Did, hizo. Si se fijan, cambia completamente su escritura. Son los tres tipos de verbos irregulares que nosotros podemos encontrar. ¿Ok? Aquí ya va mucho después de lo que es el ed. ¿Sí? Dice, these verbs need an auxiliary. The auxiliary verb, as in the simple present tense, is the verb do and its past form. Did. This auxiliary is used to form the negative and interrogative sentences. When using an auxiliary, the main verb takes it the base or simple form. Vamos a manejar la misma regla que manejamos en el presente, donde dice que estos verbos necesitan un auxiliar. El verbo auxiliar, ¿sí? Es como el presente simple. En este caso, no es el verbo do. En la forma pasada es did. Este auxiliar es utilizado o es usado para formar, en este caso, la forma negativa o la forma interrogativa.
Acuérdense que cuando en primero, al aparecer el do y el those, solamente aparecían en interrogativas y en negativas, ¿ok? Es lo mismo aquí, nada más que ahora lo vamos a utilizar en tiempo pasado. Y vamos a seguir la misma regla, que yo creo que a lo mejor, no sé si les di clase o no el tetra pasado. Si no fue así, siempre les di una regla de oro donde les dije que siempre que aparezca un auxiliar, siempre el verbo va a pasar a su forma base, ¿sí? Siempre. Y cuando tengamos una pregunta, esa era otra reglita de oro, siempre que tengamos una pregunta, el verbo auxiliar va a ir al principio. Y el verbo, como ya tenemos un auxiliar, el verbo utilizado va a ir siempre en su forma base. ¿Por qué? Porque siempre que tengamos un auxiliar, el verbo va en su forma base o en su forma simple. Tenemos esas tres partes, positivo, negativo y pregunta, positive, negative and question. Tenemos las estructuras, subject, la persona de la que se está hablando, and, past simple verb. I watched a film. ¿Sí? Dice, yo miré una película. You watched a film. We watched a film. They watched a film. Si se acuerdan, watch es un verbo regular. En este caso manejamos el ed, ¿sí? En su forma pasado, ¿sí? Y tenemos he watched a film, she watched a film, it watched a film, ¿sí? Ella miró una película. Para la forma negativa, aparece el did como verbo auxiliar y entonces el verbo pasa a su forma base, ya no se maneja la ed. I did not watch a film, ¿sí? Yo no miré una película. You did not watch a film. We did not watch a film. Si se fijan, todos es en su forma base. Y ya no ponemos el ed porque entonces aquí ya lo está haciendo el trabajo, la forma o el auxiliar. You did. ¿Ok? Luego, ¿cómo se compone la forma negativa o de negative form? Subject, en este caso la persona de la que estamos hablando. Tenemos el did como auxiliar, el not como su forma negativa, porque el did siempre va a aparecer con los negativos, y el verbo en su forma infinitiva. Luego tenemos la pregunta, the question form. Ponemos el auxiliar al principio porque siempre que tengamos una pregunta, el auxiliar va a ir al principio. Eso abarca o aplica en todas los tiempos o en todas las preguntas que nosotros queramos formular. ¿Ok? Luego la persona de la que estamos hablando, subject, y luego el verbo en infinitivo o en su forma base. ¿Ok? Did I watch a film? Did you watch a film? Did we watch a film? Did he watch a film? Y no hay que olvidar que siempre que tengamos una pregunta hay que poner the question mark, o sea, el símbolo o el signo de preguntas. ¿Hasta aquí vamos bien? Si hay dudas, acuérdense que pueden preguntar. Entonces, tenemos aquí un ejemplo o varios ejemplos de cómo se maneja. Regular verb, infinitive, el infinitivo. Terminaciones ar, er, ir o su forma base. Play viene siendo en su forma base, ¿sí? Played ya sería con la reglita del ed que vimos en la semana anterior, ¿sí? Regular verb in past, ¿ok? Play, played. Jump, jumped. ¿Ok? Tenemos, mientras se acostumbran a pronunciar, como este es played y este es jumped, pero lo podemos manejar como played o como jumped hasta que se acostumbren en lo que es la pronunciación, ¿sí? En este caso la ed pues no se pronuncia la e, es played o jumped, ¿ok? Tenemos aquí positivo, negativo y pregunta con las mismas que la anterior, estas que están aquí. Solamente que es con estos verbos utilizados, son ejemplos. Carlos played yesterday. Ese es en forma pasada. Carlos jugó ayer. Carlos did not play yesterday. Aquí aplicamos la regla. Aparecen los auxiliares, ¿sí? El not para hacerlo negativo. El verbo pasa a su forma base. ¿Ok? Carlos did not play yesterday. Luego, en forma de pregunta, ¿did Carlos play yesterday?
¿sí? Aquí no se pone played, ni played, ni mucho menos, porque ya está el auxiliar al principio, ¿ok? She jumped the rope. Ella saltó la cuerda. She did not jump the rope. En negativo aparece el auxiliar, el not, que puede ser didn't o did not, y el complemento, ¿verdad? Y el verbo pasa en su forma base. She did not jump the rope. Did she jump the rope? Saltó ella la cuerda, ¿sí? Con su signo de pregunta y el verbo auxiliar al principio. Es did porque estamos hablando en pasado, ¿ok? Luego tenemos ahí con verbos irregulares, ¿sí? Tenemos el verbo comer, que es eat, tenemos el verbo go, que es ir, y tenemos el verbo read. Bueno, read, en este caso es read, ¿verdad? Que es leer. ¿Cómo lo vamos a manejar? Acuérdense que para decirlo en pasado, en positivo, pues utilizamos el tiempo pasado normal. El sujeto o la persona de la que se habla y el tiempo pasado. I ate chocolate. ¿Sí? Yo comí chocolate. Last weekend I went camping. La semana pasada, perdón, el fin de semana pasado, yo fui de campamento. ¿Sí? Last weekend I went camping. Last night she read her book. ¿Sí? Anoche ella she read her book. Anoche ella leyó su libro. La pronunciación en pasado de read es read. ¿Ok? Forma negativa. Tenemos la persona de la que estamos hablando, el did como auxiliar porque aparece en negativo sin preguntas, el not para hacerlo negativo y el verbo pasa a su forma base. En estas oraciones es donde se ve más aplicable o donde se aplica como mayor ejemplo. Esta parte del verbo pasa a su forma base. Dice, I did not eat chocolate. Si se fijan, dice, yo no comí chocolate, ¿sí? En la forma positiva tenemos ate, que es la forma en pasado. Pero como tenemos el negativo y ya tenemos el auxiliar, el verbo pasa a su forma base. La forma base de ate es eat. I did not eat chocolate. De la misma forma la pregunta, did you eat chocolate? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está el auxiliar y si está el auxiliar ponemos el verbo en su forma base, ya no en pasado. Este auxiliar es el que se encarga de hacer el verbo en pasado. Last weekend I went camping. Luego dice, I did not go camping last weekend. Yo no fui de campamento el fin de semana pasado. ¿Sí? I did not go. ¿Por qué go? Porque el verbo pasa a su forma base. La forma base de went es go. Y se utiliza también en pregunta. Did you go camping last weekend? ¿Sí? Dice, ¿fuiste tú de campamento el fin de semana pasado? Luego, last night she read her book. She did not read her book last night. ¿Ok? Este es uno de los verbos irregulares que no cambian su escritura, pero la pronunciación en su forma afirmativa es read. En este caso en el presente, ¿verdad? Y este did pues funciona como auxiliar para hacerlo la oración en pasado. She did not read her book last night. Did she read her book last night? ¿Sí? Dice, leyó ella su libro anoche. Entonces, aquí estamos hablando de que como el auxiliar ya está actuando, el verbo pasa a su forma original. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahí sí me pueden contestar por el micro. Please, please. Es que no los veo, no veo el chat. Ahí. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok. Luego tenemos los ejemplos con verbos irregulares. Tenemos sí como verbo infinitivo o el verbo base, que es ver, y saw, que es vio. Este viene siendo en pasado. Draw, dibujar. Drew, dibujó.
Forma positiva, forma negativa y pregunta. Es la misma estructura que hemos visto hasta ahorita. La persona de quien se habla y la forma en pasado. Luego, en negativo, la persona de quien se habla, el did que aparece, el not para hacerlo negativo y su verbo en su forma base. Y la pregunta, the question. El did al principio, porque siempre que tengamos pregunta, el auxiliar va al principio, la persona de la que estamos hablando y el verbo en su forma base. She saw a movie. ¿Sí? Esa es la forma afirmativa donde dice que ella vio una película. Forma negativa, el verbo en su forma base, she did not see a movie. Aquí está. Y luego tenemos la pregunta, did she see a movie? ¿Sí? Pasa su forma base y el verbo auxiliar va al principio con su signo de pregunta. José drew a house. José did not draw a house. Did José draw a house? ¿Sí? Tenemos ahí forma afirmativa con drew, que viene siendo el pasado. Forma negativa con su auxiliar y su verbo en su forma base, draw. Forma de pregunta o interrogativa donde el auxiliar va al principio y el verbo pasa en su forma base con su signo de pregunta. Luego dice ahí, dice, tell if you did or didn't do the following things last week. Check the regular verbs list at the end of the unit. If you don't know the past tense form of the verbs. Ok, dice ahí, dinos, en este caso, si se hizo o no se hizo las siguientes cosas en la semana pasada. Checa lo que es la lista de verbos irregulares, que esa ya se las puse ahí en la plataforma. ¿Sí? Si no sabes el pasado de los verbos. Aquí viene, por ejemplo, take. El verbo en pasado es took. La situación es take a test. Tomar un examen. I took a test last week. ¿Sí? Que viene siendo yo tomé un examen la semana pasada. O I didn't take a test last week. Si se fijan, aplicamos la regla. Como está el didn't o el did not, I did not o I didn't take, que viene siendo la forma base, a test last week. Y viene aquí un ejemplo que es go to the airport. El pasado de go es went. Aquí dice ir al aeropuerto. I went to the airport. Yo fui al aeropuerto last week, la semana pasada. ¿Cómo sería negativo? I did not go to the airport last week. Yo no fui al aeropuerto la semana pasada, ¿sí? Pueden practicar en este caso con los verbos en presente y en pasado, donde podemos poner algún ejemplo de hacer o no hacer. Positivo, negativo. Positivo, I went. Negativo, I did not go. Luego tenemos las expresiones de tiempo que se utilizan en el pasado. ¿Sí? Time expressions used in past tense. Expression, yesterday. Estas de aquí, estas expresiones de tiempo, las podemos utilizar nosotros como como complemento a nuestras oraciones. ¿Sí? Dice, today is October 20. Yesterday was October 19. Ayer, dice, hoy es octubre 20. Ayer fue octubre 19. The day before yesterday, ¿sí? Que viene siendo lo que le llamamos aquí el antier, ¿verdad? The day before yesterday was October 18. Period of time, ago. Ago es otra expresión de tiempo que podemos utilizar, ¿sí? Como decir antes, un periodo de tiempo antes. 2 days ago, 5 minutes ago, 10 years ago. I visited my cousin 2 days ago. Yo visité a mi primo 2 días antes o hace 2 días. En cuestión de semántica se maneja cualquiera de los dos. 5 minutes ago. Mark arrived 5 minutes ago. ¿Sí? Mark llegó 5 minutos antes. 10 years ago. We live in León 10 years ago. ¿Sí? Dice, nosotros vivimos en León hace 10 años.
Otra expresión de tiempo, last. Y en el last podemos poner esos periodos grandes de tiempo como year, last month, last week, last Friday. ¿Sí? O sea, el año pasado, el mes pasado, la semana pasada, el viernes pasado. I traveled to England last month. Yo viajé a Inglaterra el mes pasado. Jeremy worked in this company last year. ¿Sí? Jeremy trabajó en esta compañía el año pasado. Y luego the before last, ya sea the day, during the year before last, the month before last, the week before last. We watched an excellent movie the week before last. ¿Sí? O sea, la semana pasada. Dice, nosotros vimos una excelente película la semana pasada. ¿Sí? O puede ser también en el año pasado. Until, ¿sí? Desde. Until last year, perdón, until es hasta. Until last year, we lived on Main Street. ¿Sí? Dice, hasta el año pasado nosotros vivimos en Main Street. Luego tenemos for y un periodo de tiempo. We live in Veracruz for 2 years. Nosotros vivimos en Veracruz por 2 años. Luego tenemos before, que es antes, ¿sí? Antes ya sea de un tiempo o de un evento. She called before 1 o'clock. Ella le llamó antes de la 1 en punto. She called before lunch. Se habló antes del almuerzo. She called before you arrived. Ella llamó antes de que tú llegaras. ¿Ok? Luego tenemos el in the morning, in the afternoon, in the evening, ¿sí? O manejamos también el at. Acuérdense que el in y el at son preposiciones de tiempo. En este caso, in se utiliza para un periodo grande de tiempo o no muy específico que viene siendo en la mañana, en la tarde, en la noche. El at, en su contrario, también significa en, pero se utiliza solo en algunos periodos de tiempo más específicos o muy específicos. At night, en la noche, at noon, al atardecer. ¿Ok? They walk to school in the morning. ¿Sí? Ellos caminaron a la escuela en la mañana. I talked to my mom at noon. ¿Sí? Dice, yo hablé con mi mamá en la tarde, algo al mediodía en este caso, ¿verdad? These expressions are used in past tense. Estas expresiones se utilizan solamente en tiempos pasados y lo podemos utilizar como un auxiliar para hacer nuestras oraciones. Luego tenemos los adverbios de tiempo. Dice, when talking about events in the past, we normally make reference to the sequence of these events. Dice, we use words like before, after, when, then, later, etc. These words usually introduce the sentences and they are stressed to indicate the time. Listen to your teacher to read the following sentences. Dice, cuando hablamos o cuando estamos hablando acerca de eventos en el pasado, nosotros normalmente hacemos referencia a una secuencia de esos tiempos. Nosotros utilizamos palabras como antes, después, ¿sí? When, cuando, then, luego, later, después, etc. These words, dice, estas palabras usualmente las introducimos en las oraciones, ¿sí? Para enfatizar o para acentuar o para indicar el tiempo, ¿sí? Dice, escucha a tu maestro leer las siguientes oraciones. Dice, before we went swimming, we had something to eat. Dice, antes de que nosotros fuéramos a nadar, nosotros tomamos algo de comer, ¿ok? Luego dice, after we had something to eat, después de que nosotros tomamos algo de comer, we went swimming. Nosotros fuimos a nadar. When my cousin arrived, dice, cuando mis primos llegaron, we decided to go to the lake. Nosotros decidimos ir al lago. Es una historia donde antes de nadar tomaron algo de comer. Después de que tomaron algo de comer, se fueron a nadar. Cuando llegaron los primos, decidieron ir al lago. ¿Ok?
Entonces aquí utilizamos es el before, utilizamos after, utilizamos when. Antes de, después de, cuando pasó algo, causa, consecuencia. Ahí se utilizan los adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo puede ser before, after, when, then, later, o por lo menos los más utilizados. ¿Ok? Estos, junto con lo que vimos en la parte anterior, en este de las expresiones de tiempo, y lo que es la parte positiva, negativa y pregunta, es de lo que se trata la actividad de integradora de esta semana. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, profe. ¿Ok? Déjenme, entonces les muestro así rapidito la actividad integradora que tenemos para el día de hoy. Ahí era esta. Esta es. Tenemos la actividad integradora así, rapidito, donde vamos a hacer uso o vamos a utilizar estos conocimientos. Me dicen, porfi, si se puede ver ahí la actividad. Sí, sí se ve, profe. Ok, gracias. Tenemos ahí descripción y comparación. Es de la parte de la unidad 2, actividad integradora, el arte de comparar. Review de películas y libros o libros. Dice, el objetivo es reforzar el uso de adjetivos comparativos, superlativos, expresiones de igualdad y diferencia. También estimula la habilidad del estudiante para analizar, sintetizar y escribir de manera crítica y reflexiva. ¿Sí? Los estudiantes seleccionarán 2 películas o libros que hayan visto o leído y escribirán oraciones simples, ¿sí? Comparando los 2 elementos que escogieron. Deberán incluir una descripción en cada una de las oraciones simples y luego realizar comparativos, ¿ok? Ya sea trama, personajes, escenografía, etcétera. Tenemos ahí elegir las 2 películas. Luego vamos a escribir oraciones simples, ya sea utilizando los verbos regulares, los irregulares, ¿sí? El in, el on, el at, ¿sí? Todo lo que hemos visto hasta hoy y el tiempo pasado también, ¿sí? Utilizamos también los adjetivos, los comparativos, los superlativos para redactar esas oraciones y que comparen diferentes aspectos. Se analiza tanto las similitudes como las diferencias para las comparaciones y revisa el trabajo asegurándote de utilizar las estructuras gramaticales, ¿ok? Y una pequeña reflexión. Esta actividad dura una semana y esa es la que vamos a entregar en la parte número 2, ¿ok? ¿Dudas con lo que van a hacer? Ninguno. Ok, si hay dudas, acuérdense que pueden escribir en mensaje y ahí les estoy contestando. Bien, déjenme. Ahí está. Ok. Comentarios finales, tenemos nada más esa parte de la actividad integradora. Todavía estoy dando revisión a las anteriores, por los grupos que tengo ahí, en este caso les pido un poquito de paciencia para lo que es la revisión. Yo creo que ya para esta semana sale porque ya estoy, revisando varios grupos. Y pues tenemos también la revisión de esta, ¿ok? Entonces, cualquier duda, comentario, ya saben que me pueden escribir. Hasta aquí le vamos a dejar lo que es la clase. The class is over. La clase ya se terminó. We are disconnected at this moment. Ya nos podemos desconectar a partir de este momento. Les deseo que tengan una semana muy productiva, que les vaya muy bien. Cuídense, por favor, ahora con esto de los climas y las lluvias. Y nos estamos viendo el lunes de la próxima semana a esta misma hora, ¿ok? Cuídense mucho, Ashley y Frederick, muchas gracias por estar aquí. Un saludo también a las personas que nos están viendo de manera diferida, que por alguna razón no pudieron estar. Las personas que estuvieron y que se desconectaron un poquito antes, espero que no haya sido, por problemas de conexión y esas cosas. Como quiera, los veo la próxima clase. Cuídense mucho y nos vemos la próxima, ¿ok? See you the next class. Bye bye.